Me presento, mi nombre es Gabriel y es lo único que necesitan saber de mí, porque de aquí no venimos a hablar de mí, yo no soy lo importante, yo hermano no tengo ni un brillo, ni un brillo. Y déjeme decirle que usted tampoco tiene ningún brillo, porque el brillo lo da nuestro Dios. Así que bienvenidos a la capacitación de vida y testimonio de la Asociación de Billy Graham, un evento que nos espera en enero del 2027. Ahora, ¿qué es esto de Esperanza Santiago con Franklin Graham? Bueno, vamos a ver un video que nos va a ayudar a entender qué es esto de este evento. Hay una gran necesidad de compartir el Evangelio. Hay tantos cristianos y más aún no creyentes que no saben lo que significa el Evangelio. Esta generación de jóvenes está creciendo sin Biblias en sus hogares y eso es algo realmente serio. No vemos a la gente con un deseo verdadero de conocer a Dios ni de conocer la verdad. Hay personas muy perdidas, hay personas buscando, pero no saben qué es lo que buscan. La iglesia ha llegado a ser bastante apática e indiferente. El llamado de cada creyente es alcanzar a sus amigos, vecinos, familiares, y así podemos hacer una diferencia. Desde el punto de vista de los escépticos que cuestionan si funciona el evangelismo masivo, les recordamos que en la Asociación Evangelística Billy Graham creemos en el evangelismo personal en escala masiva. Nosotros no llegamos a la ciudad en los días del evento y lo coordinamos. No, llegamos con meses de anticipación. La oración realmente es lo más importante de lo que hacemos. Es la clave de todo. No solo antes, sino durante y también realmente nunca termina. Andrés en Acción es verdaderamente el corazón del ministerio. Andrés invitó a su hermano Simón para que conociera a Jesús. Nosotros motivamos a los miembros de las iglesias para que inviten a sus amigos a asistir al evento. Y luego, a través de las clases de vida y testimonio, les damos las herramientas necesarias para compartir el evangelio. Y ahí empiezan a entender que este es un ministerio. No es solamente un evento para la comunidad, es una oportunidad para impactar a las personas que nos rodean. El entrenamiento fue muy valioso, me ayudó mucho y ahora tengo herramientas para compartir mi fe con otros. Cuando nos reunimos en el lugar del evento, es una experiencia increíble. Hay energía, hay entusiasmo y hay mucha alegría. El momento de proclamación es el momento especial cuando el Espíritu se mueve. Es algo que realmente uno tiene que vivir y experimentar. Y luego llega el momento central, la predicación de las buenas nuevas. La gente escucha atentamente, escuchan el mensaje de la cruz. Dios envió a su Hijo Jesucristo del cielo a la tierra para salvarte a ti. Él murió en la cruz y se llevó nuestros pecados a la tumba. Franklin comparte de manera sencilla. Este evangelio radical y simple me ha ayudado a ver que no necesito inventar una nueva forma de compartir el evangelio. Solo debo orar y predicar el evangelio de manera sencilla. Escucha, esta noche Dios te perdonará si estás dispuesto a confesar tus pecados a Dios, a pedirle perdón y a recibir su salvación. Si nunca lo has hecho, quiero que lo hagas ahora mismo. Donde sea que estés, levántate y ven al frente. Él estaba hablando acerca de mi vida. Mi padre estaba aquí esta noche, esperando por mí, con los brazos abiertos. Fui al frente y le pedí perdón a Dios. Después de eso lloré de emoción y felicidad. Sentí que Dios perdonó todos mis pecados. Quise aceptar a Jesús en mi vida para cambiarla. Pues su respuesta fue por mediante de mi hija que me dice: papá, no llores porque Jesús te ama. El seguimiento es crítico. Que nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, no los perdamos y nos conectemos a esos nuevos creyentes.
Y seguimos trabajando con los pastores meses después del evento. Queremos asegurarnos que los nuevos creyentes estén involucrados en alguna de las iglesias locales. Desde que vino el evento de Franklin Graham, hemos visto a la ciudad impactada por el Evangelio. Vimos un planeamiento y seguimiento increíble. Vimos la unión del cuerpo de Cristo y los resultados después del evento continúan impulsándonos. Pensando un poco en la clave, en el corazón de lo que hacemos. Es una movilización del cuerpo de Cristo. Es ayudar al cuerpo de Cristo a darse cuenta que tú eres parte de algo que está ocurriendo a nivel global, participando en el llamado de Jesucristo a la iglesia, de ir y proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Eso es Esperanza Santiago. Un evento de evangelismo, persona a persona, a escala masiva. Y queremos que usted sea parte de ese evento. ¿Cómo? Invitando personas, asistiendo. Y este curso, que es el estudio que les mencioné de 3 partes, consiste en la preparación para ese evento. Para que usted sepa cómo vivir una vida cristiana, cómo invitar personas a este evento, cómo evangelizar. Y cómo hacer ese seguimiento después de que estas personas toman decisión por Cristo. Ahora quisiera hacerle una pregunta. Es bien emotivo y quizás no escucharon muy bien, pero llama la atención cuando estas personas tomaron decisión por Cristo. Y yo cuando vi por primera vez el video, me llegó al corazón y me conmovió cuando vi a esa pequeña que le dice al papá, no llores, Jesús te ama. Ahora quiero preguntarles, y a mí me gusta que todos participen y me respondan. ¿Qué tenían en común estas personas que tomaron una decisión? Muy buena palabra, necesidad. ¿Qué más? Disposición, porque aceptaron la invitación, fueron. ¿Qué más? Un cambio en su vida. ¿Qué más? Anterior al cambio, ¿qué pasó? No conocían a Dios. Y voy a tomarme de eso. No conocían a Dios. Pero había alguien que sí lo conocía y que los invitó, que estuvo orando por ellos, que trabajó, que estuvo conversando con el amigo y insistiéndole para que asistiera al evento, fue y tomó decisión por Cristo. ¿Cómo se ve entonces la vida de alguien que lleva a otras personas a Cristo? ¿Qué características tiene? ¿Cómo viven? ¿Cómo se ven? Y se halla la respuesta en la Biblia y vamos a comenzar con nuestra lección número 1 en Felipe el Evangelista. De aquí, ¿quién fue Felipe el Evangelista? ¿Qué sabemos de Felipe? Un diácono, muy bien. Efectivamente, lo eligieron en Hechos 6. ¿Y qué características tenía? Porque se dice que habían requisitos para ser diácono. Efectivamente. Buen testimonio lleno del Espíritu Santo y sabiduría, conocimiento. Eso ya nos habla y nos dice muchas cosas de Felipe. En Hechos 6 se menciona la historia de él y a partir de ahí se menciona en 3 capítulos y luego en Hechos 21. Y vamos a ir abordando un poco la historia de Felipe porque aquí vemos puntos, vemos evidencias de que este hombre vivía una vida que agradaba al Señor y que llevaba a otras personas a Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió? En Hechos 6, cuando después de que Cristo vino a este mundo, murió, resucitó, fue a la presencia del Padre, envió al Espíritu Santo, hubo un avivamiento impresionante, hermano. Recibieron al Espíritu Santo, habían sanidades, hablaban en lenguas y todo maravilloso. Hasta que llega el capítulo 6, donde se escogen los diáconos y se menciona a Esteban, que también era uno de los diáconos. O sea, era cercano, era amigo de Felipe. ¿Qué sucedió con Esteban? Él comenzó a predicar del Evangelio. A las autoridades no le gustó, a estas autoridades religiosas, y le dijeron, ven para acá. ¿Qué estás hablando? ¿Con qué autoridad tú haces estas cosas? Y él les dice, es que ustedes, los principales sacerdotes, crucificaron a este Cristo, Hijo de Dios, que vino a salvar al mundo, pero ustedes lo crucificaron. A estos hombres no les gustó nada lo que dijo Esteban. Lo llevaron afuera de la ciudad, lo apedrearon y lo dieron por muerto. Estaba ahí presente Saulo
¿Y qué comenzó? La persecución de la iglesia. Y fue en este momento donde Felipe ve todo esto que está sucediendo y vamos a ver aquí la presencia de Dios en su vida. Él tuvo una victoria en el carácter. ¿Por qué? Porque cuando comenzó la persecución, ¿a quién habían matado? A uno de sus amigos, uno de los diáconos. ¿Y por qué lo mataron? Por predicar el evangelio. Pero la Biblia dice que Felipe fue a Samaria a predicar del evangelio, hermano. En medio de una persecución, habiendo asesinado a su amigo, él va a hacer lo mismo o la misma razón por la que lo mataron. Él fue ahí a predicar del evangelio. Eso no es sino por la presencia de Dios en su vida. Tenía un testimonio poderoso. Su mismo nombre nos lo dice. Felipe, el evangelista. ¿Por qué? Porque cuando uno le da un apodo a alguien, lo da por algo característico de él. Y lo que los demás veían en él era que donde sea que fuera, evangelizaba. Y estando él en Samaria, hermano, avivamiento nuevamente. Personas eran sanadas, escuchaban y se maravillaban con lo que hacía Felipe, con la palabra, escuchaban de la palabra de Dios. Él fue a Samaria, un lugar que entre judíos y samaritanos no se trataban. Jesús fue a Samaria. Dijo, es que me es necesario ir. Y compartió con esta mujer samaritana. Le pidió agua. Y la mujer samaritana le dice, pero ¿cómo tú me vienes a pedir agua a mí si entre judíos y samaritanos no nos tratamos? Jerusalén era la capital de los judíos. Felipe estaba en Jerusalén. Y fue directo a Samaria a predicar del evangelio. Porque él no veía la opinión de los demás, él no veía las cualidades que tenían estas personas, la cultura, el cómo se veían o lo que pensaban los demás. Él veía a personas en Cristo. Tenía un amor por los perdidos. Y esto nos habla de la presencia de Dios en la vida de Felipe, hermano. Mire, punto número 2. El Espíritu Santo participó activamente en la vida y ministerio de Felipe. Seguimos contando la historia. En Samaria, este avivamiento impresionante. Baja un ángel, hermano, habla con Felipe y le dice, quiero que tú vayas camino a Gaza, al desierto. Y ahí partió este hombre, al desierto, en medio de un avivamiento, hermano. Vaya pensando en su mente, o sea, un avivamiento impresionante. Él estaba siendo un misionero, un pastor. Ve estos bebés espirituales y baja el ángel del Señor y le dice, no, pero es que yo quiero que tú vayas acá. Pero si aquí tengo... ¿Qué pastor, qué misionero se va y deja ovejas que están recién comenzando a crecer por ir al desierto? Sin embargo, él fue obediente y una vez que fue al desierto, dice la Biblia que el Espíritu Santo le dijo, ¿qué? Acércate al carro. Él se acerca al carro y ahí estaba el eunuco etíope, donde Felipe le comparte del evangelio y este hombre recibe a Cristo en su corazón. Porque el Espíritu Santo es nuestro maestro. Es esta guía que, como decía ahí, el Espíritu Santo le dijo, haz tal cosa. Y él fue obediente. Da valentía para testificar y provee los recursos necesarios para evangelizar, hermano. Para servir en la iglesia, estos dones que Dios nos ha dado para el crecimiento de la iglesia. La palabra de Dios observa el importante papel que desempeñan las Escrituras en este relato. Cuando el Espíritu Santo le dijo, acércate al carro, Felipe fue. Y qué curioso, este tesorero tenía en sus manos Isaías. Y uno piensa, no, él tenía una tablet, el celular, y ahí andaba haciendo scrolling. Pero no, hermano, él tenía un pergamino grande, de 6 metros, gigante la cosa, y ahí estaba leyendo. Y él iba complicado con Cristo. Porque él en Isaías 53 iba leyendo y él decía, ¿de quién habla aquí el autor? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Y ese otro del que estaba hablando era Cristo. Y aquí veremos cómo este hombre, Felipe, conocía de las Escrituras, hermano. Y fue gracias a ese conocimiento que él dijo, pero si yo lo sé, yo sé que es lo que quiere decir esto, mira, yo te lo explico. Y le explica. Recuerden, él venía de Samaria. Te dice que caminó aproximadamente 80 kilómetros. Y cuando uno va caminando por camino desierto, 80 kilómetros, ¿cómo uno está? Cansado.
Uno quiere tomar agua, quiere descansar, lo único que quiere es no hacer nada. Sin embargo, él fue efectivo al exponer. Fue preciso, conciso, tenía un conocimiento práctico sobre cómo compartir las Escrituras. Y aquí el punto es que no basta un conocimiento tan grande de las Escrituras si no sabemos cómo comunicarlo, cómo compartirlo. Él lo sabía y fue eficaz, efectivo al compartir el Evangelio a través de un capítulo de lo que ahora tenemos como la Biblia. El poder de Dios, la soberanía de Dios es un factor fundamental en las historias. Entendemos como soberanía como que Dios hace como quiere, con quien quiere y cuando quiere. Llama la atención, hermano. Cuando Él se acerca al carro, justo, vemos cómo este hombre tenía una escritura. Y justo estaba complicado con Cristo. Hermano, es Dios quien se encarga de estos detalles. Es Dios quien mueve las piezas y nosotros tenemos que estar dispuestos. Debemos estar preparados porque Felipe fue obediente. Cuando el ángel le dijo, vete de aquí, camino al desierto, él no se puso a pelear con el ángel. ¿Y cómo voy a ir? ¿Y por qué? Pero mira, no, él partió directo y fue gracias también a esa obediencia que justo en el momento preciso, hermano, Dios preparó los detalles para que este hombre etíope escuchara del Evangelio. Felipe estaba en el momento indicado. Y todo esto concluye en que la gente común hace cosas extraordinarias, hermano. Aquí se ve un resumen de lo que estábamos hablando, de cómo luce un creyente listo para ser usado por Dios. Presencia de Dios, carácter, elegido por un buen testimonio. Nuestra vida debe demostrar que lo conocemos, algo importante que estaríamos hablando. Espíritu de Dios, guía, sensibilidad para escuchar directivas, nos da valor y nos vuelve atractivos. Palabra de Dios, conocimiento. Felipe conocía Isaías 53 y supo explicarlo. Un conocimiento práctico es vital. Poder de Dios, soberanía. Dios orquesta los detalles. Él permite que personas ordinarias hagan cosas extraordinarias. Maravilloso, hermano. Este es el perfil de un instrumento de Dios. Ahora, comprender la palabra de Dios, hablamos de ella, es súper importante. Meditar en su palabra, estudiarla, para poder compartir el Evangelio. Si lo piensan bien, Isaías, el libro de Isaías es complejo, y Felipe lo conocía. No era como Jonás, ¿no? Que Jonás fue desobediente, un pez grande, lo atrapó, lo botó, se arrepintió y todo Nínive se salvó. No, era Isaías, o sea, hay eventos futuros, profecía, doctrina, es complejo y encima es del Nuevo Testamento para nosotros. Sin embargo, él lo conocía. Debe haber un trabajo de nosotros para comprender la palabra de Dios y así compartir el Evangelio. Ahora, según un estudio que hizo Estados Unidos, que a ellos les gustan las estadísticas y todo ese tipo de cosas, se dice que nosotros escuchamos, y aquí va a tener que escribir porque ve, sale porcentaje en la hojita y una línea, debe colocar escuchar. Nosotros cuando escuchamos comprendemos o retenemos solo el 10% de lo que escuchamos. Esto es decir, que solamente ponemos nuestros oídos. No tenemos ninguna interacción con las Escrituras, sino que escuchamos de otra persona el mensaje de la palabra de Dios. Solamente un 10%, hermano. Mire, cuando nosotros leemos, retenemos, y aquí ya es la primera interacción que tenemos con las Escrituras, retenemos un 25%. El primer nivel de estudio, por así decirlo, de las Escrituras. 25%. Tercero, estudiar. Esto ya es escudriñar las Escrituras, es indagar, ver significados, el contexto, qué es lo que estaba sucediendo, dedicar mucho más tiempo. Retenemos un 50%. Y cuando nosotros memorizamos el último, escuchar, leer, estudiar, memorizar, retenemos un 100%. Quizá en el tiempo nos olvidamos un poco, pero basta que recordemos, leamos un poquito, ya,
Nuevamente lo sabemos. Y yo creo que todos nos sabemos, todo cristiano prácticamente diría yo. Y vamos a hacer un ejercicio aquí. Espero que funcione. Me ha funcionado en las otras iglesias. Voy a decir una cita y espero que me acompañen al unísono diciendo el versículo. Ya voy a comenzar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Amén, hermano. ¿Ve cómo si lo que memorizamos lo guardamos aquí? Y meditar. Si se da cuenta, el meditar no tiene porcentaje. Y es que esta es la conclusión de todos los otros ejercicios. Y dígame si no le ha pasado, hermano, que después de hacer alguna de estas cosas, usted en su mente dice, eso era lo que estaba pensando, ya ahí está la respuesta. O mira, este versículo se lo puedo enviar a un amigo y decirle tal cosa. Esto era lo que el Señor me quería decir, ahora lo entiendo. Eso viene cuando nosotros meditamos después de estudiar, leer, escuchar o memorizar. El periodo de meditación es cuando el Señor más habla a nuestra vida porque dedicamos mucho tiempo también meditando. Y una vez de masticar, de rumiar todo lo que hemos hecho, vienen las respuestas. Esto no se hace con el fin de que usted diga, es que estoy haciendo todo mal entonces. O cuestionar la forma en cómo usted estudia o comprende la palabra de Dios, sino para entender cómo funciona nuestro cerebro y en base a eso nosotros hagamos un equilibrio para comprender la palabra de Dios. ¿Ya? Mire, en su librito azul, en la página del inicio, yo ya no lo tengo, pero ve que ahí hay pequeños cuadros prepicados. Estas funcionan como tarjetas de memorización. Son versículos esenciales, muy prácticos, para predicar del Evangelio. Y se recomienda usarlos justamente para eso, para memorizarlo y al momento de tener una persona delante que necesite escuchar de Cristo, tengamos la respuesta acá en nuestra mente. Y sepamos cómo llevarlo a través de las Escrituras a Cristo. Mire, aferrados de la mano de Dios para terminar y concluir la historia de Felipe. Nuevamente, Felipe, vemos la soberanía de Dios en la vida de Felipe. Dios estuvo en control de todas las cosas. Y Felipe confiaba en que Dios tenía el control de todas las cosas. Se vio en su vida, hermano, lo que mencionamos anteriormente. Mire, hay una frase muy buena que me dijeron a mí y yo quedé pensando, mire, es: tus hechos no me dejan escuchar lo que me dices. Medítelo, porque es cierto. Si su vida no se ve a Cristo, si usted predica a Cristo, no lo van a pescar, hermano. No van a estar ni ahí con usted, porque lo van a cuestionar. ¿Cómo es que usted me está enseñando esto si ni siquiera lo estás viviendo? Eso es lo que hace alusión a esto. Que nuestra vida, nuestro testimonio, lo que ven las demás personas, vaya de acuerdo con lo que nosotros decimos. Y sin duda se vio que la vida de Felipe reflejaba a Cristo. En Hechos 21, recuerda que les mencioné Hechos 6, la primera aparición de Felipe, el evangelista en la Biblia. Se vuelve a mencionar en Hechos 21. Y entre el 6 y el 21 hay aproximadamente 20-25 años de diferencia. Y en su último viaje misionero de Pablo, pasó a hospedarse a casa de Felipe el evangelista. Y se dice algo muy curioso. Se menciona a la familia de Felipe. Se dice que él tenía 4 hijas. ¿Cuál era el estatus de estas hijas? Eran profetisas. O sea, es decir, que eran hijas de Dios, que estaban participando en la iglesia, sirviendo en la iglesia. Y eso habla bien de la vida de Felipe, que no solamente impactó su entorno externo, sino incluso su familia. Vida, hermano, vida. El Espíritu Santo, sin duda, hermano, obró de una forma impresionante en la vida de Felipe. Cómo fue utilizado y esa
sensibilidad que él tenía para reconocer la voz del Espíritu Santo que le dijo acércate al carro, que lo llevó a Samaria. Escrituras, el conocimiento que él tenía sobre las Escrituras y fe. Hermano, él se movió por fe. Cuando le dijo el ángel, no es que yo no te quiero aquí, ve al desierto. Hermano, si a usted le dicen no, pero es que deja todo lo que tú tienes y anda donde yo te estoy diciendo, y usted no tiene ninguna esperanza de que va a salir bien, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haría cualquier persona? Él se movió por fe, confiando en que Dios estaba en control de todas las cosas, de que el Espíritu Santo sería su guía y de que vivía conforme a las Escrituras. Aferrados de la mano de Dios. Evidencias de una vida llena y controlada del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué podría desviarnos de ser usados por Dios? Pregunta, respondan, por favor. ¿Qué creen ustedes? El pecado, y le dio en el blanco. El pecado, hermano. El pecado es lo que nos aleja de Dios, del plan de Dios. Ahora, la vida cristiana victoriosa, ¿por qué algunos creyentes crecen en Cristo hasta ser cristianos maduros, bien equilibrados, fructíferos, mientras que otros pasan gran parte de la vida derrotados, frustrados e improductivos? Hablando de vida cristiana, creyentes. La diferencia está en el pecado, hermano. Y hay un versículo muy bueno, que no aparece en el libro, si lo pueden buscar, es Romanos 7, del 19 al 25. Del 19 al 25, por favor. Ya, voy a leerlo yo, no se preocupen. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Lo que está diciendo Pablo aquí es que tengo esta lucha. Yo quiero hacer las cosas de Dios, quiero hacer las cosas bien, ir por este camino de Dios, pero me doy cuenta que mi cuerpo es débil y de que hago cosas que no están bien, que peco, pero lucho para seguir a Cristo. Todos nosotros tenemos esta lucha interna, hermano. Y este camino de Dios y el camino del hombre, que el camino de Dios se destaca por paz, gozo y plenitud de vida. Mire, aquí aparecen los versículos. Si no me equivoco, deben estar en el libro, página 20-21. La provisión de Dios. Y quienes se ofrecieron, levantaron su manito, espero que me ayuden con la lectura. Paz, gozo, plenitud de vida. Isaías 26:3. Por favor. Empecemos por este lado primero, de izquierda. Isaías 26:3, Salmos 16:11, Salmos 107:9. El primero, por favor, que lo lea alguno. De paz. Muy bien. Y persevera. Exacto. Tú guardarás en completa paz aquel que en su pensamiento en ti persevera. Sin duda, Jesucristo nos prometió paz. Una paz que sobrepasa cualquier entendimiento y también que no es como la paz que da el mundo. Gozo, Salmos 16:11, por favor. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Amén, hermano. Amén. Llama la atención también porque si sigue leyendo en Hechos, en la historia de Pablo, es impresionante cómo este hombre se menciona que estando en la prisión después de haber sufrido penurias, a medianoche él estaba cantando himnos al Señor. Hermano, y quiero que piensen eso. Estando en la prisión, que no es la cárcel como la que uno tiene hoy en mente, sino que en ese pasado donde no tenían luz,
donde el gobierno no daba ni un peso por los prisioneros y por las cárceles, que no tenían una banquita o una cama cómoda, él estaba a medianoche cantando himnos. Eso solamente lo da Dios, hermano. Y es el gozo que caracteriza el camino de Dios. Plenitud de vida. Salmo 107:9, por favor. Amén. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Sacia el alma, hermano. Jesucristo también mencionó a esta mujer samaritana: si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías agua a mí. Un agua que sacia, que nunca más vas a tener sed. Plenitud de vida. En Cristo nosotros estamos llenos, tenemos propósito, tenemos una vida que vale la pena vivir, hermano. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? ¿Qué es lo que sucede en esta lucha interna que nosotros tenemos? Las consecuencias de desviarse. Existe el yo pecador, Romanos 7:18, que ya lo leímos, que habla acerca de esta lucha que tenemos en nuestros miembros, esta carne. No es necesario que busquen estos otros. La corrupción interna, los malos deseos. ¿De dónde vienen estos malos pensamientos? Del corazón. De nuestro corazón es que vienen estos malos pensamientos. La corrupción también. Porque tenemos un corazón que tiende a hacer las cosas malas, que tiende a pecar. Y puede que nosotros, incluso que estamos acá, vivamos una vida desviada, que pequemos, que fallemos y que nos sintamos mal. Y es las consecuencias normales del pecado. Mire, en Génesis, Adán y Eva, todos conocemos esta historia. ¿Qué fue lo que pasó cuando comieron del fruto? Tuvieron vergüenza, se escondieron, se aislaron, tuvieron miedo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Y aquí se ve también el amor de Dios. Dios dice que se paseaba su presencia y dice: ¿dónde estás? Dios necesitaba preguntarles, o ya sabía dónde estaban. Lo sabe todo, y él sabía dónde estaban, pero quería que ellos respondieran, que ellos se mostraran. Pero son las consecuencias de este pecado. Pero vemos ahí un Dios amoroso, hermano. Y ahí está lo maravilloso del Evangelio, que hay restauración, hermano. No solo para quien no conoce a Cristo, sino para aquellos que estamos en Cristo. Podemos volver a este camino. Podemos volver y ser constantes en el andar y permanecer en el camino de Dios. Porque hay restauración. Dios nos pide que confesemos nuestros pecados, que nos apartemos de este mal que nosotros hacemos, volver a Dios y pedir perdón. No todo está perdido, ni para el inconverso, ni para aquel que ya cree en Cristo como su Salvador. Mire, hermano, completa el cuadro de la página, y esto es La Rueda de la Vida, página número 28. Usted va a tener unas líneas en orden, ¿ya? ¿Quién cree usted de estos que están acá que va a ser el primero que va a colocar? Es Jesucristo. Mire, hermano, en 2 Corintios 5:14, Pablo le escribe a la iglesia de Corintios. Lo que estaba sucediendo ahí era que estaban cuestionando el ministerio de Pablo. Y Pablo defiende su ministerio hacia estos hermanos. Y le está diciendo: saben que la razón por la que yo hago tal cosa, por la que sufro penurias, por la que sufro tribulación, y menciona este versículo que dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué quiere decir esto? Constriñe, una palabra rara. Lo que quiere decir es que me obliga, me presiona. Y yo lo explico así, mire, imagínense, yo creo que todos lo hemos visto. En verano, los niños siempre juegan con este tubito que uno tiene aquí el agua, saca y estira, y luego empieza a mojarlo incluso a uno. Y te tiran el agua. Eso es constriñir.
el agua está obligada a salir por la presión que hace. Es lo mismo. Pablo lo que está diciendo, la razón por la que yo predico del Evangelio, por la que voy a la cárcel, por la que permito que me azoten, por la que sufro todo esto, por predicar el Evangelio, es por el amor de Cristo. Y dice, pensando esto, que si uno murió por todos, y lo que hace después es mencionar la obra de Cristo por él, por todo el mundo. Él está diciendo la razón de todo lo que hago, el impulso de mi vida, es el amor de Cristo. Porque yo veo lo que ha hecho por mí y me es inevitable no hacer nada. Me es inevitable dar mi vida por aquella misión que Dios me ha dado. El centro de la vida del cristiano es Cristo. Mire, el segundo es la oración. La oración no es más que conversar con Dios, pedir a Dios, y tiene un rol fundamental, hermano. Jesucristo se apartaba de todo simplemente para orar, para hablar con el Padre. Y no estaba poquito tiempo. Velaba constantemente. Ese es el segundo. El tercero es la palabra, y ya lo mencionamos bastante. El rol que tiene la palabra para el crecimiento espiritual, para mantenernos firmes, para escuchar la voz de Dios, que es lo que quiere que nosotros hagamos en nuestra vida, y para predicar del Evangelio. Cuarto, la comunión. Esto es koinonía, es forjar una relación profunda con nuestros hermanos en Cristo. Ya que mencionamos a Adán, ¿qué fue lo que dijo Dios cuando vio a Adán? Y no estaba Eva. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Prepararé ayuda idónea. Y creó a Eva. ¿Qué nos dice esto? Que el humano, el hombre, no está hecho para vivir en soledad. No está hecho para aislarse. Está hecho para vivir en comunidad. Nosotros somos un cuerpo en Cristo. ¿Y sería normal que mi mano anduviese por allá dando vueltas? No. Ilógico. Porque es parte de mí. Somos un cuerpo y estamos llamados a vivir en comunión. Y el último, testimonio. Lo que hacemos debe coincidir también con lo que decimos. Mire, eso fue toda la primera parte. ¿Ve que pasó rápido? Llamamos nosotros a la reflexión y aplicación de la página 31 a la 41. Tienen preguntas, reflexiones para que puedan hacer. Quizá en el break pueden echarle un vistazo o en casa. Pero la idea es que lo haga, hermano, es súper práctico para recordar nuevamente los puntos que hablamos y también para qué vivir una vida cristiana que agrada a Dios y que lleva a otros a Cristo. Una vida de alguien que está preparado para ser usado por Dios. Hermano, vamos al break. Tenemos 10-15 minutos para tomar un cafecito y luego volvemos. Ya vimos la parte 1, cómo vivir una vida cristiana que lleve a otros a Cristo. Ahora la parte número 2, cómo llevamos a otras personas a Cristo. ¿Cómo compartimos del Evangelio? Ahí sale el libro, página 43. El testimonio cristiano. Mire, Pedro dijo, esta es otra versión, ¿ok? Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Fácil de entender. Debemos de estar preparados. Y mire, es curioso, dice, principio, honren en su corazón a Cristo como Señor. Esto habla de una preparación interna de nuestro corazón, de nuestra relación con Dios. ¿Para qué? Para responder a quien nos pide razón de la esperanza que hay en nosotros, de por qué nosotros creemos en Cristo, de qué es lo que ha hecho en nuestra vida. Y esto es argumentar a aquellas personas que nos demanden respuestas sobre esto, que hemos creído.
1517, hermano. 1517 personas murieron en el Titanic. Todos, yo creo que de verdad, todos hemos escuchado la historia del Titanic. Este barco inmenso, de toda una invención del hombre que choca con un iceberg y se hunde en medio del mar Atlántico. Y mueren 1517 personas. Pero no todos sabemos quiénes estaban ahí, a pesar de Rose y Jack, de la película. Pero que ni siquiera estuvieron. Pero hubo una persona que sí estuvo. Se llama John Harper, un pastor evangelista escocés. Él recibió a Cristo en su corazón en su juventud y a partir de los 17 años, 15 años, comenzó a predicar del evangelio. Hubo un misionero que le llamó la atención la predicación de este chico y lo invitó a trabajar en el ministerio a tiempo completo. Avanzado ya el tiempo, él tomó el pastorado de una iglesia de 20 personas, que en el tiempo se convirtió en una iglesia de 500 personas. Fue invitado 2 veces a predicar a la iglesia de Moody. Moody fue la persona quien predicó a más gente antes de la invención del micrófono. Y este pastor John Harper fue invitado 2 veces. En la segunda viajó en el Titanic junto a su hija de 6 años y su hermana. Y cuentan los testimonios que él, una vez que sube a este barco, comenzaba a evangelizar, diciendo: si te mueres te vas al cielo, cree en Cristo. Cree en Jesucristo como tu Salvador. Si te mueres te vas al cielo. Si te mueres vas al cielo, cree en Jesucristo. Y él iba evangelizando de esa forma. Cuando el Titanic choca con el iceberg y ocurre todo el accidente, él lo primero que hace es dejar a su hija de 6 años en un barco junto a su hermana y parte directamente al lado contrario, a predicar del evangelio, diciendo lo mismo: si te mueres te vas al cielo, si te mueres te vas al cielo, cree en Jesucristo. ¿Eres salvo? Cree en Jesucristo. A todo aquel que quisiera escuchar. Y cuando él cae al agua, sabiendo que no iba a poder resistir mucho en el agua, se quita el chaleco y se lo lanza a otra persona diciéndole: tú lo necesitas más que yo. Y ahí en medio de la oscuridad muere. Pero la historia no queda ahí, porque 4 años después hubo un testimonio que dice así, leo textual: soy un sobreviviente del Titanic. Cuando estaba a la deriva solo en un mástil esa noche horrible, la marea trajo al señor John Harper de Glasgow cerca de mí. Hombre, me dijo, ¿eres salvo? No, dije, no lo soy. Él respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Las olas lo llevaron lejos, pero por extraño que parezca, lo trajeron de vuelta en poco más tarde. Y él me dijo: ¿eres salvo ahora? No, le dije. No puedo decir aún con certeza lo que soy. Volvió a decirme: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y poco después él se hundió y allí, solo en la noche, en medio de un inmenso mar alrededor de mí, creí. Soy el último convertido de la predicación de John Harper. En el epitafio de John Harper, o sea, lo que escriben en las tumbas, dice: como vivió, murió, proclamando el evangelio. ¿Sabe por qué murieron 1500 personas? Tantas personas murieron. Fue porque en estos botes salvavidas no llenaron el cupo de las personas que debían ir. Y se fueron. Y no volvieron. Hermano, nosotros somos responsables de predicar del evangelio. Nosotros estamos en el barco y no podemos quedarnos ahí esperando: no, parte luego, Señor, llega luego. Y no volver por aquellos que se están perdiendo, hermano. Tenemos la responsabilidad porque nosotros sabemos cuál es el fin que les espera a estas personas sin Cristo. Y no podemos evitar ir por estas personas que faltan. Mire, es importante ahora, para entrar a cómo predicar del evangelio, entender qué tipo de personas nos vamos a encontrar y el momento en el que nos encontramos. ¿Ya? Mire, afuera vamos a encontrar personas como Bartimeo el ciego. Bartimeo estaba en el camino por el cual andaba Jesús. Y él grita:
¿qué grita? Hijo de David, ten misericordia de mí, está gritando. Porque reconocía, sabía que Jesús había hecho muchas cosas. Y es interesante porque él dice, hijo de David. Y con eso ya nos dice todo. Él creía, sabía que Jesús era el Mesías, era el enviado de Dios, quien iba a redimir al pueblo de Israel. Y Jesucristo en ese momento lo escucha, oye, espérate. Y lo manda a llamar. Le dice, levántate, Jesús te está llamando. Y él va y le pregunta a Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Que recupere la vista. Y la respuesta de Jesús es, tu fe te ha salvado. Porque él creía que era el Mesías. Van a haber afuera personas que van a reconocer que necesitan de Cristo. Van a haber personas que van a estar gritando que necesitan y reconocen que su salida, su salvación está en Cristo. Y ahí debemos estar nosotros para presentar a Cristo. Pero también van a haber personas como el paralítico del estanque. En Jerusalén, en Betesda específicamente, se decía que bajaba un ángel al estanque y aquella persona que se sumergía en el agua era sano de todas sus enfermedades. Jesucristo va al estanque y se encuentra con este paralítico que llevaba ya ahí 38 años, hermano, 38 años enfermo. Y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y no me va a creer, hermano, ¿qué dice este hombre? Es que no tengo nadie que me lleve. Es que entre tanto que voy y me muevo, el cojo llega antes que yo, el ciego llega antes que yo, otro llega antes que yo. ¿Pero fue eso lo que preguntó Jesús? No, es ilógico, es irrisorio. Hermano, imagínese un dolor que usted tuvo que lo dejó ahí, pero sufriendo un montón. Yo siempre me acuerdo del dolor que tuve en mi muela. Y decía, oh, qué terrible este dolor, y no podía dormir bien, y me llegaba hasta a doler la cabeza. Y si Jesús viene a mí, yo me pongo en el lugar y me dice, oye, ¿quieres que te sane? Yo me pongo de rodillas, le digo, sí, por favor, se lo digo en hebreo, arameo, lo que sea, le canto, le bailo, para que me sane y esté feliz de sanarme. Sin embargo, este hombre dijo, es que no tengo quien me lleve. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Ya, levántate. Sé sano, levántate, muévete. Listo. Porque hay personas que están tan inmersos, hermano, en aquello que le hace mal, que no son capaces de ver que la solución, que su salvación está en Cristo. Van a haber personas afuera que usted tiene que actuar, que yo tengo que actuar, que tenemos que movernos, no podemos quedarnos sin hacer nada. Van a haber personas también como Zaqueo. Zaqueo se convirtió por curioso, por chismoso. Él dijo, oh, está Jesucristo aquí, oh, yo quiero saber cómo es, quiero ver quién es. Procuraba ver, y como él era cobrador de impuestos, y a ninguno le gustaban los cobradores de impuestos, él, al saber que había mucha gente, dijo, no, mejor me voy a subir al árbol, y de ahí veo. Él se sube al árbol, encima era chiquitito, y estando allá arriba, mira, ahí justo tengo a Camilo allá arriba. Y Jesús, en medio de la multitud, ve a Zaqueo y le dice, ¡Zaqueo! Y él quería pasar desapercibido. ¡Oh, Zaqueo! Hoy pasaré el día en tu casa. Y una vez que estuvo con él, Zaqueo dice, voy a dar la mitad de lo que tengo y lo daré a los pobres. Y si a alguno le he quitado o robado, se lo daré cuadruplicado. Se salvó. Hermano, van a haber personas allá afuera y hay personas que dicen, oye, ¿qué pasa con estos cristianos? Que llegan cabizbajos, todos tristes a la iglesia, pero después salen tan felices y gozosos. ¿Qué es lo que está pasando allá adentro? Yo quiero lo que tienen estos cristianos. Van a decir, oye, pero ¿cómo en mitad de la lluvia van a estar 3 horas en la iglesia recibiendo una capacitación? ¿Qué hacen estos hombres? Que no van a entender, pero que van a tener esa curiosidad. Y es ahí donde tenemos que estar preparados para responder, para predicar del Evangelio. Pero también van a haber personas como el joven rico. El joven rico vino a Jesús, le dijo, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, le menciona los mandamientos. No, pero es que todo eso ya lo he guardado desde toda mi vida. Jesucristo lo exhorta, le anima, vende todo lo que, deja todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. El joven se fue triste
porque tenía muchas riquezas. ¿Qué nos dice esto? Que van a ver allá afuera personas que no van a querer amoldarse a lo que Jesucristo dice, sino que van a intentar exigir que Cristo se amolde a ellos y que no van a escuchar. Es necesario entender qué tipo de personas van a ver afuera. Y todos necesitamos de Cristo. Ahora, hermano, también hay momentos y momentos. Momentos en los que podemos o ves más probabilidad de que las personas nos escuchen a que no. ¿Dónde suelen escuchar las personas más del Evangelio? O ser más susceptibles a aceptar. En un velorio. Porque dígame no, hermano, que cuando fallece una persona, el primero que llaman, ¿quién es? Al pastor. Y al pastor, y ahí prepara generalmente un mensaje evangelístico. ¿Por qué? Porque las personas lo tienen ahí. Tienen ahí la evidencia de lo que les espera, lo inevitable para cualquier persona. Y dicen, ¿dónde voy a pasar mi eternidad? ¿Qué voy a hacer cuando yo esté ahí? Y escuchan del Evangelio. Pero en una fiesta, hermano, ¿quién lo va a escuchar en una fiesta? Nadie. Están todos ahí con la música. Nadie va a estar en mente pensando en su necesidad. Hay momentos y momentos. Y mire, vamos a ver 6 claves, ahora sí, para testificar, con las que ya mencionamos. Primero, tu vida habla, las personas observarán primero cómo vives, lo que habíamos mencionado antes. Ahora, hay otra frase muy buena que escuché, que es, tu vida puede ser la única Biblia que una persona escuche. Tu vida puede ser la única Biblia que una persona escuche. La forma en cómo tú te conduces, porque la Biblia es nuestro manual de vida. Y tu vida va a reflejar si sigues las Escrituras o no. Oración. Ora por oportunidades y por tus amigos. Importante. Antes de hablarles de Jesús, habla de ellos con Jesús. La oración tenía un rol fundamental en el Antiguo Testamento y a lo largo de toda la Biblia. Antes de ir a una batalla, ¿qué es lo que hacía Israel? Oraba. Consultaban a Jehová. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cuál es el plan? Y Dios les decía, tienen que hacer esto. Y ganaban. Relación, crea relaciones reales. La amistad abre puertas para el Evangelio. Muy importante y ligado al 6. Amistad, presta atención a su historia. Tendrás tiempo para contar la tuya. ¿Por qué? Porque las personas son más susceptibles con aquellos que tienen más confianza. Si nosotros forjamos una relación de confianza, te van a escuchar. Pero cuando las personas tienen esa indiferencia, lejanía, no están ni ahí con lo que hacen contigo o lo que te van a hacer a ti. Pero cuando existe una amistad de por medio de una relación fuerte, te escuchan. Y ahí va primero. Muéstrese amigo usted. Mostrémonos nosotros primero ese amor. Escuchando, estando presente. Porque ya será el tiempo en el que podremos abrir nuestro corazón también y contarles sobre lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pero primero, tener esa iniciativa de acercarnos a nosotros. El amor de Dios, no juzgues innecesariamente, explica el amor de Dios. Esto es que, hermano, mire, hay palabras que son fuertes para los que no conocen de Dios. Y más adelante hablaremos de palabras que ellos no van a entender. Y el centro del Evangelio es Cristo. No lo mal que está haciendo el hombre. No el pecado en el que está inmerso. No los pecados que haya cometido. No es que tú te vas a ir al infierno y tú encima haces esto. Ese no es el centro. El centro es el amor de Cristo por Él en la cruz. O sea, sí, mira, hermano, este es el fin que te espera a ti. Pero sabes que hay una solución. El amor de Cristo. Mira, Cristo te ama, hizo esto. Y quiere tener una relación contigo. Ese es el centro. No juzguemos innecesariamente, sin importar cómo uno pueda ver a las personas del parentesco, cómo hable, necesitan de Cristo. Sencillez, hazlo simple. Esto es bien interesante porque quizás todos los que estamos acá entendemos conceptos como
nacer de nuevo. Pero si uno dice allá afuera, no es que tienes que nacer de nuevo, alguien que no conoce de Dios, y es que ni siquiera Nicodemo entendió lo que era nacer de nuevo. ¿Cómo? No es que tienes que ser rociado por la sangre de Cristo. No va a entender nada, pues, hermano. El mensaje es sencillo, sencillo. Pablo también en una de sus cartas dijo, es que yo no llegué a ustedes con palabras de sabiduría, sino con poder del Evangelio. Porque el mensaje es claro, es sencillo. No hay necesidad de embellecer o decir las palabras más sabias, cultas, sino que de hacerlo preciso, conciso. No compliques el mensaje. Jesús sana, transforma y ama. Amistad, ya lo leímos. Presta atención a su historia. Tendrás tiempo para contar la tuya. Y vamos con el primer método. 3 historias. Básicamente debes extraer ideas de estas historias que te ayudarán a hablarle a Cristo a tu amigo. Mire, en la primera historia había mencionado una palabra muy importante antes, que era necesidad. Todos tenemos necesidades. Y generalmente a causa de estas necesidades que nosotros tenemos es que acudimos a cosas para ser llenados, para saciar esa necesidad, pero no lo logramos. Sea creyente o no creyente. Y quien realmente nos da esa plenitud y quien sacia todo es Cristo. Lo que se propone aquí es que debemos escuchar a nuestro amigo y mientras escuchamos, entender cuáles son los problemas que él tiene, qué es lo que lo acompleja, cuál es su necesidad, para que así, al momento de nosotros contar nuestra historia, tengamos claridad de qué decir y de dónde comenzar. Ser empático, decir algo como, ya escuchar, ya vieron, ¿cómo estás enfrentando esta situación? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué te cuesta? ¿Por qué? No, por este motivo es que me siento solo y tengo depresión. Ahí está el problema. ¿Por qué te sientes así? ¿Desde cuándo? Ah, ya. Sabes que a mí me pasó algo similar. Yo también me sentí solo. Tuve depresión. Y este periodo de mi vida fue muy triste. Pero ¿sabes qué? Conocí a Cristo. Fui a la iglesia, me invitó a alguna persona, escuché del Evangelio y escuché la historia de Dios. Que Dios me ama, pero de que a causa de mi pecado no puedo tener una relación con Él. Pero Él dio una solución, que fue Cristo. Y yo entendí que necesitaba de Cristo y que eso iba a saciar esa necesidad que yo tenía de compañía. Y cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, todo cambió. Eso propone el método. Encontrar esas necesidades, complicaciones, problemas de las personas, escuchándolas, para que así nosotros sepamos cómo predicar el Evangelio. Mire, aquí está el punto de conexión entre la historia de tu amigo, mi historia y la historia de Dios, donde la necesidad humana se encuentra con la empatía y el poder salvador de Cristo. Otro alcance muy importante, escucha. Las personas. Las puertas abiertas suelen surgir de las necesidades. En Lucas 24 se menciona una historia bien curiosa. Ya Jesucristo había muerto y iban caminando 2 hombres, 2 seguidores de Dios, seguidores de Jesús, tristes por lo que había pasado, por la muerte de su maestro. Y ellos todavía no tenían la convicción o escuchado muy bien que Cristo había resucitado. Entonces Jesús se les aparece a estos hombres y mientras ellos caminaban se les acerca y comienza a caminar con ellos. Y ellos no podían reconocerlo, ¿ya? Y al verlos y a escucharlos un poco, Jesús les dice, ¿qué están hablando? Estos hombres les dicen, ¿pero acaso tú eres el único forastero que no entiende lo que está pasando? Nuevamente pregunta Jesús, ¿qué cosas? Y estos hombres responden y dicen, esto es lo que ha pasado. Jesús, hombre de Dios, poderoso en obra,
murió, fue crucificado por los principales sacerdotes. Nosotros esperábamos que fuese a salvar al pueblo de Israel. Y unas mujeres dijeron que no, que fueran a la tumba y él no estaba, pero no sabemos. Jesucristo, cuando termina de escucharlo, dice: ¡oh insensatos, tardos de corazón! Y les empieza a animar a través de las Escrituras. ¿Qué es lo que nos refleja esto? ¿Jesucristo necesitaba preguntarles? No, él ya sabía qué era lo que estaban pasando. Él ya sabía qué es lo que sentían. Él quería que ellos abrieran su corazón. Y una vez que ellos abrieron su corazón, Jesús supo qué decirles. Supo cuál era el problema de ellos y supo guiarlos, supo exhortarlos. Le dijo: oh insensatos, el problema, tardos de corazón. Porque ellos todavía no tenían su fe puesta en Cristo, de que Él había resucitado y era el Salvador que ellos necesitaban. El problema era su corazón. ¿Y fue gracias a qué? A que los escuchó, las preguntas que le hizo. ¿Por qué? Preguntas abiertas, donde ellos podían abrir su corazón con Jesús. Oír activamente es el puente fundamental al compartir del Evangelio. Resume tu historia de fe. Esto es bien importante. Recuerda cuánto nosotros retenemos de lo que escuchamos. 10%. Eso quiere decir que cuando nosotros predicamos del Evangelio, cuando nosotros estamos hablando, la otra persona escucha. ¿Cuánto va a retener? El 10% de lo que diga. Por eso es importante resumir nuestra historia de fe cuando compartamos del Evangelio. Generalmente, cuando uno no prepara una base, uno dice cualquier cosa y se va de aquí para allá. Y luego, pero yo estaba hablando de esto y aquí, y no va a retener nada de lo importante. Tu vida antes de Cristo en relación con la necesidad de tu amigo. ¿Cómo empezaste tu relación con Cristo? Y tercero, tu vida después de empezar tu relación con Cristo. Esa es la base para hacer el resumen de tu historia, para testificar de lo que Cristo ya hizo en tu vida. Mire, segundo método, ¿cómo obtener paz con Dios? Ahora tomen este librito, por favor, y ábranlo. Este es un libro para evangelizar, sea como folleto o sea que usted lo use para guiar a otra persona. Y es bien sencillo de explicar porque tiene 4 puntos. Y mire, espero que lo encuentre primero. Mire, el primer punto es el plan de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Dios tiene un plan para tu vida, que es que tengas vida en abundancia y tengas paz. Pero ¿qué es lo que sucede? Porque en este mundo vemos que no hay paz, hay guerra, que no hay vida, sino que hay tristeza, hay muerte. Bueno, eso es porque hay un problema y es nuestro pecado. El pecado nos separa de Dios y da igual lo que nosotros hagamos, no alcanzamos a este Dios santo, porque hay pecado en nosotros y la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Pero no queda ahí, porque Dios lo sabe. Y Dios tenía un plan. Y nos dio el remedio, que es la cruz de Cristo, el único puente que puede unir a las personas con Dios. No por obras, sino por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Jesucristo está llamando, está tocando la puerta. ¿Le vas a abrir o no? Eso es lo que trae este libro. Tan fácil como eso. Y está súper bonito. Aquí está el resumen. El propósito: Dios ofrece paz y vida abundante a la humanidad. Pero hay un problema. El pecado nos separa radicalmente, creando un abismo inquebrantable entre la humanidad y Dios.
Pero hay una solución. La cruz es el único puente válido. Cristo murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día. Es el puente entre la humanidad y Dios. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Recibiremos a Cristo o no? Se terminó el apartado 2 de cómo compartir el Evangelio. En la página 59-60 tienen la reflexión y preguntas y respuestas sobre esta parte. Ahora vamos a rellenar el libro. Uy, no lo tengo acá. El librito azul. A ver. Aquí sí, Andrés en acción. ¿Ya? Mire, este es bien importante. Aquí aparece explicado en qué consiste. Mire, al medio tiene que colocar 3 nombres, que son nombres de 3 amigos suyos, familiares, personas, que quiera invitar al evento o que usted quiera presentarles del Evangelio. ¿Ya? En la parte derecha, donde aparece más información, ahí es donde usted tiene que identificarse, colocar su nombre, iglesia, teléfono, email, lo que hizo en el papel de la asistencia también, y nuevamente colocar los nombres que colocó al medio. ¿Ya? Tómese el tiempo, diga. Pregunta, pero aquí dice 3 nombres, ¿no es cierto? Yo coloco los 3 nombres, aunque no le haya preguntado a las personas. Sí, aunque no lo haya. ¿Por qué? Porque el propósito que tienen esto, mire, acá está el mío, yo tengo solamente 2 partes, porque la tercera me la voy a llevar yo, porque en la asociación tenemos un grupo de oración para estar orando desde ya, no solo usted, sino todos como un cuerpo, por aquellas personas que vaya a llevar al evento. ¿Eh? Eso. Así que tómese su tiempo para rellenar la hojita y después explicar una información bien importante, interesante, imagino. Y mire, si se da cuenta ahí, dice, enfócate en la urgencia. Ideal que sean personas que no conocen de Cristo. Orar por tus amigos. Escribe los nombres de estos chicos para poder estar orando. Vive para Cristo. Porque ellos verán tu vida antes de que les invites. Invita a tus amigos. Ayúdalos a crecer. Bien, veo que ya la mayoría lo llenó. Ahora quiero compartirles por qué se llama Andrés en acción. ¿Qué sabemos nosotros de Andrés en la Biblia? A ver.
Hermano de Pedro, muy bien. Fue un seguidor de Juan el Bautista primero, efectivamente. Fue un discípulo, bien, de Juan el Bautista. ¿Y qué es lo interesante? Cuando Juan señala a Jesús como el Cordero, como el Hijo de Dios, tanto Andrés como Juan, no Juan el Bautista, sino que otro Juan, siguieron a Jesús. Y al darse cuenta Jesús de que lo estaban siguiendo, los invitó a compartir con él. Pasaron el día con él y lo primero que hizo al instante Andrés fue ir y buscar a su hermano. Le dijo, encontramos el Mesías. Y lo llevó a Cristo. Andrés es la primera persona que se ve en la Biblia que llevó a otra a Cristo. Y las veces que se menciona en la Biblia es llevando a personas a Cristo. La idea es que usted y yo seamos Andrés en acción, llevando a otras personas a quien salvó su vida y mi vida. Eso es Andrés en acción. Habíamos mencionado 3 partes, ¿ya? Cómo vivir una vida cristiana eficaz, cómo compartir del Evangelio. Ahora veremos cómo ayudar a crecer a quienes toman decisión por Cristo. Porque no se trata solamente de evangelizar. El llamado de Jesucristo al mundo no fue solamente predicar del Evangelio, sino hacer discípulos. Y es una parte fundamental. Mire, la decisión que toman las personas son solo el comienzo. Y es cierto, mencionamos a Andrés. Andrés, ¿cuál fue el comienzo de su relación con Cristo cuando pasó el día con él? Pedro fue el comienzo cuando su hermano Andrés lo llevó a Cristo. Después Jesucristo los llama. Yo los haré pescadores de hombres y mire en qué se convirtieron, hermano. Estos hombres de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Él los discipuló. Él les hizo un seguimiento. 3 años de seguimiento. Vivieron con él. Compartieron con él. Y después empezaron a desarrollar el ministerio, a hacer la obra de Jesucristo por su cuenta, a través del Espíritu Santo. Mira, el seguimiento se ha definido como el proceso de brindar atención continua a los nuevos creyentes hasta que estén establecidos en una iglesia local, que descubran cuál es su lugar de servicio, que desarrollen su pleno potencial para Jesucristo y ayuden a edificar la iglesia de Cristo. Básicamente es ayudar a un bebé espiritual a convertirse en un adulto espiritual, alcanzar la madurez espiritual. Ese es el seguimiento y toma tiempo. Es sacrificado. Y es muy importante. El apóstol Pablo puede ser considerado nuestro pionero. Fue seco, excelente la forma en cómo él hizo seguimiento a las iglesias. Sus estrategias fueron efectivas en su tiempo y todavía funcionan hoy en día. Mira, aquí están los puntos. Pablo se entregó a sí mismo. Tengo aquí unos versículos para que entendamos esto. Mira, dice, Primera de Tesalonicenses 2:8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregado no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Él estaba dispuesto a entregar su vida, no solo el Evangelio. ¿Y sabe qué es lo curioso? Él entregó su vida predicando el Evangelio, para que otros se alcanzaran a escuchar de Jesucristo. Pablo oró por ellos. Primera de Tesalonicenses 3:10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Hay varios versículos más donde dice, cada vez que oro me acuerdo de ustedes. Estoy orando por ustedes. No solamente lo hacía, sino que se lo decía, se lo recordaba. Envió a otros. Mire, en Primera de Tesalonicenses también 3:2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Preocupados por su crecimiento, por su fe en Cristo.
y envió a Timoteo. No era cualquiera Timoteo tampoco, era su hijo espiritual. Era alguien que preparó, que ya estaba preparado, que era maduro para enseñar a estos más pequeños. Pablo escribió cartas y eso, indudable. Indudable, ¿cuántas cartas escribió? ¿Haciendo qué? Exhortando. Porque las cartas de Pablo tienen una estructura. Y generalmente al final de la carta él exhorta para que crezcan en su fe. Pablo regresó personalmente en Hechos 15:36, dice: después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Esa preocupación constante por estos bebés espirituales. Tengamos en cuenta, hermanos, estas estrategias, así como la vida de Felipe, una vida que agradaba a Dios. Aquí vemos la vida de Pablo, cómo es que entregó su vida para ayudar a estos bebés espirituales a alcanzar la madurez. El precedente está claro, hermano. Los nuevos cristianos necesitan cuidados. Y es muy interesante, porque no por nada se les dice bebés espirituales. Porque están recién comenzando en el Evangelio. ¿Y a quién cree que el enemigo va a atacar primero? ¿O quiénes son más fáciles o más propensos de caer? Los bebés, los que están recién comenzando, los más propensos a desviarse. Si no hay un seguimiento adecuado, si no hay unos cuidados, fácilmente estos hermanos que tomaron decisión, que usted oró, que se esforzó para que fueran, se van a alejar. Por eso debe haber un trabajo por medio. Necesidades de un nuevo cristiano. Alimentación, protección, capacitación. Por favor, me ayudan a leer 1 de Pedro 2:2 y aparece en la página 73-75. Por favor, 1 de Pedro 2:2. En el nombre de Jesús. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. En la Biblia está el manual de vida. Es lo que nos ayuda a crecer, a nutrirnos, a fortalecer nuestra fe. Alimentación. Protección, 1 de Pedro 5:8, por favor. El todo bien general continúa para advertir al diablo, que como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. Amén. Un león. ¿Quién va a ser más fácil de caer ante un león? ¿O a qué presa va a ir? A los más débiles. Los bebés espirituales, quienes recién están comenzando su camino con Cristo. Capacitación, Colosenses 2:6-7. Amén. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Ahí sí, bueno. Arraigados y sobreedificados en él, y confiados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones claras. Amén, hermano. Sin duda necesitan capacitación. Hay cosas que un no creyente o un recién convertido no sabe. No sabe cómo hacer un devocional. No sabe cómo orar. No sabe cómo funciona la iglesia. No sabe qué cosas decir y qué no. Porque está recién comenzando. Necesitan de capacitación, de enseñanza de parte de un cristiano maduro. Y nosotros somos responsables de ser esos cristianos maduros para llevar a estos más pequeñitos. La asociación de Billy Graham sabe de estas necesidades. Y por eso, además de este libro que tienen ustedes, tienen además Vivir en Cristo. Este material también lo van a recibir estos amigos que usted invite al evento. Y no es más que el Evangelio de Juan y 4 lecciones fundamentales: conocer a Cristo, crecer en Cristo, obedecer a Cristo y ser testigos de Cristo. Y esto usted también lo puede realizar. Es bueno, porque habla acerca del fundamento, de la base que es Cristo. No solo ese libro, sino también el amarillo. Y este se me hace todavía más interesante, porque este es un libro de discipulado que puede realizar la persona por sí sola, o acompañado, o incluso en grupo. Este libro es útil para usted,
para el no creyente o quien recién está comenzando en los caminos del Señor. En la página 78-82 podemos ver las reflexiones de esta tercera parte y no me va a creer. ¡Felicidades! Ese es el curso de vida y testimonio. Ahora vamos a hablar temas de inscripciones, detalles sobre el evento. Mire, esto es lo que va a recibir ese amigo que usted va a invitar. Un crecer en Cristo, un vivir en Cristo, que son devocionales, crecimiento, bases bíblicas, una Biblia, una tarjeta de seguimiento. Esto es para que él tenga una iglesia y hacerle un seguimiento correspondiente. Y nueva vida en Cristo. Esto es un libro muy, muy bueno. Tiene temas como noviazgo, como adicciones, como luchas, cómo enfrentar las luchas y un montón de cosas prácticas de la vida cristiana que no se enseñan todos los días, que no se saben muchas veces. Y es muy práctico. Miren, esta es la tarjeta de seguimiento. ¿Ya? Y ahora voy a hacer un llamado. Mire, yo voy a tener unas hojas verdes. Y ahí dice, inscríbete como consejero. Si vieron en el video, hay un momento en el que Franklin Graham, que es el hijo de Billy Graham, predica el Evangelio y hace un llamado a pasar adelante a las personas. Bueno, en ese momento es necesario que hayan consejeros. ¿Para qué? Para que conversen uno a uno con aquellos que quieren tomar decisión por Cristo. Y queremos que usted sea uno de ellos. Esta capacitación tiene como propósito también reclutar consejeros. Y si ya recibió la capacitación, puede ser consejero. Jóvenes y el Instagram de Billy Graham Association. Aquí está el QR. Se van a hacer unas reuniones de jóvenes muy buenas, como la de lanzamiento, ¿ya? Pero para jóvenes. Y en el Instagram es donde se va a estar informando todo esto. Va a haber reunión de pastoras también, reunión de varones, no estoy seguro. Pero ahí se va a estar dando toda la información respectiva de estos eventos durante el año. Datos del transporte. El pastor tiene toda esta información. Y consiste en un aporte de la iglesia de 40,000 pesos por bus. Esto se hace para que la iglesia tome un compromiso también, se haga parte y no se pidan buses por pedir. La asociación va a entregar y va a poner aquí a las puertas afuera el bus, con capacidad de 40 personas cada bus, para que puedan ir al estadio en que se va a realizar el evento y traerlos de vuelta. 23 y 24 de enero del próximo año. Nosotros pedimos, o la idea expectativa es mitad y mitad. Mitad inconversos, mitad creyentes. Estas son las zonas en las que estamos trabajando: Rancagua, Viña del Mar y ya todo Santiago. ¿Okay? ¡Felicidades! Han completado el curso de capacitación de vida y testimonio. Eso es todo. Un aplauso, por favor, al Señor.